Nuestros talentos siempre están listos para ti. Y 99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! Y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Buenos días, es el 17 de enero 2026. Tenemos el inmenso gusto, el particular gusto el día de hoy de tener ya a don Guillermo Santamaría integrado en el programa y estar nosotros, por supuesto, aquí en este set. El día de hoy tenemos muchas cosas que comentar, muchas en verdad. El país se mueve con una velocidad increíble, la política no deja tregua, varios escenarios que están pasando en el Ecuador y en el mundo. Espero la semana siguiente tener un comentarista para hablar del tema de Venezuela, luego ya de los sucesos que se han venido dando, del desarrollo particular. Mucho que hablar, el famoso tema de doña María Corina Machado, sobre su medalla del Premio Nobel y la entrega que ha hecho de esta. Algunos dicen que ha sido una actitud inteligente, otros dicen que ha sido una actitud sumisa. Bueno, habrá que comentar, ya lo hablaremos. Aquí don Guillermo Santamaría, que ha venido, como ustedes saben, desde los Estados Unidos, lo veo que anda con una, como dicen en el pueblo, con una cachina nueva, anda con todo el tumbado, está pero elegantísimo. Bien, quería comentarles el desarrollo del programa de hoy. Vamos a tener esta mañana a varios invitados, muy gentil, a varios invitados. Antes que todo, hablemos primero del Wisdom Trip, que siempre es tan amable con nosotros, la señorita María José, con quien hablé y coordiné para que tengan la bondad, hoy que estamos presencial, de traernos estas infusiones y este café. Así que aprovechamos de saludar primeramente a Wisdom Trip con su local El Jaleo, y todas las demás áreas. Realmente es un hotel muy amigable donde ustedes pueden disfrutar de muy gratos momentos personales, familiares, de negocios, en fin. Ya que hicimos ahorita la parte comercial, de una vez vamos a hablar de Banrío. Hay que traer a los amigos de Banrío para que nos hablen de los bonos que van a emitirse. Ese es un tema novedoso. Dicen que son los bonos para recomprar a su vez los otros bonos. Bueno, ya ese es un tema bursátil de que hablaremos, pero recuerde que Banrío tiene ya 32 años de experiencia y eso le da un aval particular para poder negociar y asesorar de la mejor manera. Y usted ha venido con el saco de polipropileno, pónmelo ahí a don Guillermo, ten la bondad, Patricio. ¿El saco suyo es de polipropileno o es un saco de esos finos que ha traído ahora de los Estados Unidos? Cuénteme. No, este es un traje de tela normalita. No. Usted lo compró en el exterior. Pues no venga aquí. Eso no es comprado en esas cadenas asiáticas. Casi hago una propaganda sin querer. Bueno, en todo caso, recuerda que Aclusol y Ecuasacos, mi querido Guillermo, te dan soluciones para cualquier fase de la industria con sus sacos. Entramos directamente en materia, Guillermo, y te quiero contar que hoy día tenemos un programa bastante interesante, como siempre intentamos hacerlo. Primero tenemos un antecito, como dicen, de las 10:30, una entrevista con el ingeniero Francisco Guzmán Darquea, principal de la compañía Cirium. Es una compañía norteamericana, intereses norteamericanos, vinculada con el tema del Internet. Así que él nos va a hablar de ese tema que tú venías haciéndome comentarios tiempo atrás, el famoso tema de la inteligencia artificial. Hace una explicación bien interesante. A las 11 tenemos a doña Verónica Silva, quien fue candidata a vicepresidencial. Es una mujer inteligente, capaz y sin duda alguna con criterio político, lo cual es muy importante. Y luego tenemos como cereza en el pastel un tema que no podemos dejar de tocarlo, pues mi querido Guillermo, y nos estamos refiriendo a lo que está sucediendo a nivel del Consejo de la Judicatura, todo ese lío terrible y la sucesión que debería ocurrir a ese nivel. Antes de darle la palabra, don Guillermo, quiero hacerle entrega aquí con testigos. Don Patricio, mira si aparece o no aparece. ¿Cómo hago para que aparezca esto? Ahí está. Este sobre dice Guillermo Santamaría y tenga la bondad usted de abrirlo. Ahora sí, enfóquemelo a don Guillermo, porque como él es olvidadizo, mañana es capaz de decirme que no ha visto el interior o que no se lo ha entregado. Tenga la bondad de mostrarlo.
Muy bien, ese es el libro del general Julio Andrade, escrito por su bisnieta, doña Cecilia Falconi Pérez. Entiendo que tiene una dedicatoria, porque yo el libro, pues lógicamente antes de guardarlo, lo pude ver. Es el libro del que yo le había hablado a usted tiempo atrás, así que ese libro se lo envía para que lo lea, por supuesto, y esté usted en capacidad, cuando hagamos la entrevista con ella, naturalmente de poderla indagar sobre la interesante referencia histórica, la impronta de este personaje, insisto, Julio Andrade, hermano de Roberto Andrade. De pronto Roberto Andrade puede sonar un poco más porque estuvo vinculado o lo vincularon con el asesinato de García Moreno, pues un hecho que marca un punto de inflexión en la historia, pero el general Andrade, un gran liberal, un gran alfarista, que tuvo páginas históricas, solo como comentario. Y ayer que almorzaba con mi papá me hizo una referencia que me he reído, Guillermo, y te la voy a contar. El general Andrade muere históricamente, y está la autopsia y el proceso que Cecilia ofreció hacérnoslo llegar. Por cierto, va a ser invitada, y está invitada, tenemos nada más que coordinar la fecha, y le dispararon. Pero la historia de esa época dijo que había muerto porque le había caído un armario. Pero eso no termina ahí. El punto es que el general Plaza dicen que era medio torero, o le gustaba torear, y no podía eliminar a un animal que estaba toreando. Y de las graderías le gritaron, lánzale un armario. Así que el hombre quedó con ese hecho que la historia lo recoge. Guillermo, te cedo la palabra para que nos comentes, ahora que estás en el Ecuador y que habrás podido ver los acontecimientos, 3 acontecimientos que te quiero lanzar rápidamente. Mario Godoy, juicio político, ya pasó el CAL, ya está en la comisión de fiscalización y ahí tiene que seguir un proceso, pues lógicamente con pruebas de cargo y descargo. Se dice que va a llegar más o menos hasta febrero ese proceso, y luego el resultado de esa indagación o esa investigación o ese procedimiento en la comisión de fiscalización dará pie para que vaya o no a la asamblea. Cuéntanos. Buen día a todos los amigos que nos escuchan y que nos siguen. Gracias por la fidelidad con la que se mantienen con nosotros. Bueno, Godoy es un personaje un poco siniestro, ¿no? La apariencia incluso de él. Ya quien lo nominó ya se fue, que es el expresidente de la Corte. Sin embargo, él continúa manteniéndose. Es un personaje especial, es un personaje sinvergüenzón. Es un personaje realmente que debería ser motivo de algún análisis de las facultades de psicología, o de aquellos que escriben y les gusta este tipo de personajes para sus obras. Pero es un personaje muy especial, muy especial, muy especial. Cinismo, impreparado, pero finge ser preparado. Es y cínico, ¿no? Y cínico. Bueno, vamos a ver qué pasa con él en la asamblea. Yo quería, Mario, saltar un poquito a cosas que están ocurriendo a nivel internacional y que llaman la atención, además de la visita de doña María Corina Machado a la Casa Blanca, a la cual te referiste. Quisiera hacerte mención sobre Groenlandia. La van a comprar, la va a invadir Trump, no se sabe. Sin embargo, esto ha despertado en Europa algunas acciones, ha despertado del letargo en el que se encontraban algunos dirigentes europeos, y hay algunas acciones simbólicas, como por ejemplo Dinamarca ha mandado un grupo de militares, pero hay otras que sí me parece que deben mencionarse. Alemania desde hace algunos años viene insistiendo que la mejor manera de disuadir a Rusia es fortalecer el ejército alemán, y ya sabemos que Alemania es la locomotora de la unidad europea, y ese ejército alemán está fortaleciéndose, y ahora con este tema de Groenlandia los dirigentes alemanes han comenzado a aplicarle el pie en el acelerador al fortalecimiento del ejército alemán. Es decir,
la Unión Europea comienza a despertar de que tiene a Rusia por un lado y ahora su aliado estratégico histórico, que era los Estados Unidos, ahora no se sabe si es aliado, no se sabe qué mismo es, si es amigo, amigo con derechos, amigo distante, no se sabe qué es, ¿ah? No se sabe qué es Estados Unidos con la Unidad Europea. Pero, sin embargo, el mundo sigue girando. Sigue dibujándose. China sigue avanzando. Yo no soy partidario, fíjate, de esta frase que cuando yo era adolescente se le escuchaba a los marsófagos repetir con insistencia de que el capitalismo está en crisis, que ahí no se cae y que vendrá el paraíso. Era una muletilla. Sí, una muletilla. Porque el capitalismo hoy por hoy tiene diversos rostros. Uno de los rostros de China. Uno de esos rostros de China. Y es un capitalismo, pujante. Y apabullante. Que se va imponiendo, que va obligándolo a Estados Unidos, que ha estado en la punta del liderazgo, lo está obligando a tomar decisiones. Y Rusia viene detrás. Y pareciera que Trump como que quisiera que el mundo se distribuyera de esa manera, ¿no? Los rusos por un lado, los chinos por el otro y nosotros con nuestra área. Permítame hacerle una digresión. Usted se acuerda de esa anécdota, ¿no? De digresión y digresión. Sí. Con el doctor Borja. Un famoso periodista, un conocido periodista guayaquileño, entrevista al doctor Borja, me parece que ya siendo presidente, y entonces le dice, doctor Borja, permítame una digresión. Y Borja le dice, no, permítame usted otra, dice, no se dice digresión, sino digresión. Entonces, recordando esa referencia, le hago una digresión. A ver, sobre el tema que usted está comentando de las grandes potencias, que efectivamente son esas y no las podemos eludir, sin embargo, hay una convergencia, un concubinato, un concordato, una relación de amigos con derecho, como usted muy graciosamente cita, en Venezuela. Porque dicen que el problema de Venezuela está como está, porque de alguna manera Estados Unidos ha logrado parar el ímpetu de estas personas que estaban allá y en definitiva tanto China como Rusia tienen sus intereses particulares. La una tiene interés en el petróleo, la otra tiene interés en otra cosa y los Estados Unidos lógicamente tienen su parte. Y eso es lo que logra que a pesar de todo lo ocurrido, en la forma que ocurrió, aunque algunos aplaudimos lo que se dio y otros por supuesto están en contra porque son mucho más ortodoxos en este tema, sin embargo, ninguno ha dicho ni chus ni mus, o sea, nadie ha hecho mayor cosa. Y en definitiva, el estatus de Venezuela se mantiene. Es decir, Estados Unidos ha logrado que todos estos otros países que hubieran podido intervenir se hayan quedado en pausa. Lo de Groenlandia, a ver, aquí hay una cosa, y te la digo más en resumen. Yo no creo que una persona pueda tener varias peleas al mismo tiempo. Y tal vez ese puede ser un error internacional del presidente Trump, o ese es su estilo. Pelea con varios al mismo tiempo, entonces todos se asustan y finalmente los otros no pelean. Pero efectivamente lo de Groenlandia creo que va a crear algún cisma a nivel internacional. Y además, a lo que usted comenta, abono, que pareciera que la vieja Europa se va quedando sola, si usted se da cuenta. Porque Estados Unidos se arrincona en la parte de América, en definitiva eso es así, y el resto lo deja suelto. Mira, yo te digo sinceramente que ¿cómo veo yo Europa? Además, yo tengo realmente una debilidad por Europa, ¿no? ¿Una qué? Una debilidad por Europa. Usted es educado en Europa, pues, doctor. Claro, ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que tiene 2 balas de plata Europa, ¿no? Que no las usa y que no las va a usar. A ver, ¿cuáles son? 2 balas de plata. ¿Cuáles? ¿No? La una es comenzar a negociar con China y abrirse a los chinos. Como ya ha hecho con el Mercosur acá. Mira que acaba de hacer una alianza comercial que geopolíticamente le viene muy bien. Si ella se abriera a los chinos, pondría a los norteamericanos a pensar. Y la otra bala de plata, que tampoco la utiliza, es de que en estas alianzas comerciales comenzar a usar como moneda de pago el euro o los yuanes y abrirse del dólar. Bueno, eso ya se está hablando ya de un nivel... Pero Europa no lo va a hacer. Hasta ahora no lo va a hacer. Yo creo que ellos se han acostumbrado durante todo este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, a besar la mano del verdugo, ¿no?
a besar la mano de su amo. Entonces se han acostumbrado mucho a los norteamericanos y a que los norteamericanos les solucionen todas las cosas, y ellos siempre se han quedado en el rol... Desde la guerra, ¿no? Desde la guerra. Desde la guerra. Se han quedado en el rol de las neuronas del mundo occidental, y le han dejado a los Estados Unidos el rol del ejército, el militarismo y la economía, ¿no? Y ellos han quedado muy educadamente a echarle agua al jardín europeo, ¿no? Oiga, una pausa porque ya vamos a entrar con lo que le había dicho. Oiga, yo no quiero olvidar una cosa que usted no me la ha comentado. ¿Cuál? Dígame, ¿qué le parece a usted? Es nacional, pero es internacional. A ver, dígalo. La candidatura de doña Ivonne Bacchi. Estoy feliz. Le escribí, de hecho, ojalá que nos pueda conceder una entrevista. Estoy feliz porque, mira, yo tuve la oportunidad de conocerla a ella cuando fue ministra de Industrias. La visité, de hecho, por un tema profesional, cuando fue ministra de Industrias en la época de Lucio Gutiérrez. Esa mujer es un huracán. Yo creo que es una mujer de grandes habilidades. Y solo con un resumen concreto, es amiga del presidente de los Estados Unidos. ¿Ya qué más quieres? ¿Qué más quieres sumarle ahí? O sea, tiene eso, ¿no? Es candidata por Líbano, pudo, y para mí debió haber sido candidata a Ecuador. Pero, era lo que te iba a preguntar. Sí, pero es que son pero no entiendo. A ver, querido. No Guillermo, entiendo. Querido Guillermo, la sacas de donde debía estar, que era Estados Unidos. La envías a Francia y luego la cancelas. O sea, yo no critico, pero sí observo, y más, me gustaría tener alguna explicación por lógica para saber en base a qué la mueves. Porque si es una mujer... No deja de ser una torpeza que un país pequeño... Un error absurdo, un error. Yo no lo calificaría de torpeza para no ponerle un calificativo más hostil, pero es un error. O sea, es un horror ya. Un país pequeño como el nuestro. Con una representante así. Con una candidatura como la de Ivonne Bacchi, que además cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Es decir, que no es poca cosa. No, pues ya tiene una candidatura tiene más allá de la mitad de la carrera hecha. Que se va a fajar con la Bachelet, probablemente se va a fajar, ¿no? Con la Bachelet en caída. En caída. Porque la Bachelet no tiene ahorita el auspicio gubernamental. Fíjate tú, y la nuestra tampoco. Bueno, pero la nuestra no fue candidata. No fue candidata. No fue candidata. Sí, ese es un tema... El actual gobierno ha perdido la oportunidad... Mocolí, doctor. Ay, señor. Le va a doler la cabeza. Me va a doler la cabeza. ¿Y usted que se iba a comprar en Mocolí un departamento? Me dijeron por ahí. No le quedó. No. Bueno, ese es un tema del que las redes están hablando mucho. Es un tema muy delicado y yo creo que ha roto la burbuja. Yo creo que eso ha roto ese esquema de supuesta intocabilidad que existía en Mocolí. Mira, más que Mocolí, yo creo que ya comenzamos a hablar bastante abiertamente de algo que se decía en silencio y que se decía en voz baja. El país tiene penetrada su economía, su vida social, su vida cultural por la narcodelincuencia. Esto es real. Bueno, el doctor Francisco Huerta, que yo podría calificarlo en respecto de este tema en una especie de Nostradamus o profeta, ya dijo, sí se acuerda lo que dijo, ¿no? Sí. Que el Ecuador era un narcoestado. Lo dijo hace muchos años, cuando esto parecía una locura que lo diga. Y quiero decirte, quiero repetir las palabras de este hombre que no me es tan simpático, pero que tiene sus éxitos, Bukele. Bukele dice que con la fuerza del Estado se puede derrotar a cualquier pandilla, banda o narcodelincuencia o grupo de delincuencia organizada. Salvo que el Estado esté en complicidad, salvo que el Estado esté penetrado por la corrupción. Entonces sí, la tolerancia comienza y comienzan este tipo de dubitaciones. Guillermo, yo le tengo entonces a usted una propuesta y desde aquí le hacemos un llamado cariñoso a nuestra amiga Michelle Maffei. Maffei, venga. Que no solo que venga, ayer escribió una cosa muy interesante, yo creo que te la pasé o tú me la pasaste de primicias. Sí, no sé cuál de los dos, pero ahí tienes algo. Bueno, Guillermo, Patricio, vamos las muñecas de la mafia. Sí. No nos quedemos en las muñecas de la mafia, dice nuestra amiga. Bueno, Patricio, siguiendo el orden del programa, te sugiero que hagamos el corte ahorita, inmediatamente la entrevista con el ingeniero Francisco Guzmán de Arquea, y luego a las 11 horas, recuerden, viene Verónica Silva, y no sé si lo dije y ahorita caigo en duda de ello, tenemos como cereza en el pastel, me quedé en ese punto, nuestro querido amigo, invitado permanente
y escrutador de la parte constitucional, ilustrador en la parte constitucional, que es don Jorge Alvear, a quien le pedí simplemente unos minutos para que nos explique el cronograma del proceso de Godoy y a quién normalmente le debería de tocar asumir esa posición. Porque hoy en día, en este país del que tanto se reclama la seguridad jurídica y la cacarea a todo el mundo, lo extraño es que ahora quieran aparentemente cruzarle en el camino la posibilidad de que se haga imposible, aunque esto parezca un juego de palabras, que a quien le corresponde, que es a la señora doctora Villasís, Hacienda. ¿Bajo qué criterio? No lo sé. Así que creo que nos lo va a esclarecer eso. Bien. Un saludo breve para nuestro amigo el anticuario, con quien estuve hablando hoy en la mañana. Te mandó saludos. Y anticuario, comentamos sobre algo de la generación Z. Entonces, como él es experto en el tema, le dije, quiero que me expliques cómo va a votar la generación Z en adelante. Vamos adelante, vamos, Patricio. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Amigos, esta es una entrevista que va a ser de mucho contenido en un área que hoy en día se comenta mucho y sobre la cual creo también que debe haber un poco de tabú. Para ese efecto hemos invitado al ingeniero José Francisco Guzmán Darquea, un orgullo ecuatoriano desde el punto de vista de su experiencia tanto nacional como internacional. Ha retornado al país y hoy por hoy es el Country Manager de Sirion Technologies. Es una empresa encargada de infraestructura digital. Es un ex politécnico y ustedes saben que los ex politécnicos en el Ecuador tienen fama de ser personas muy preparadas. Consecuentemente, esta entrevista, como dije al inicio, anuncia ser una entrevista interesante para desmitificar todo aquello que se dice a diario sobre los temas de la famosa inteligencia artificial, en la cual leí al inicio del año actual o a finales del anterior que este es el gran año de la inteligencia artificial. Ingeniero Guzmán, lo saludamos y empezamos por preguntarle: el Ecuador versus el mundo, ¿cómo está en el tema de la inteligencia artificial? O tal vez cabría una breve explicación de lo que es la inteligencia artificial para luego ir al Ecuador como tal. ¿Cuál es la distancia que tiene Ecuador versus otros países? ¿Está próximo? ¿Está lejano? ¿Está más adelante? En fin, a su disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mario y Guillermo. Bueno, para hablar de tecnología, realmente este es un tema que pudiésemos estar horas explicando todo lo que estamos viviendo nosotros y que tenemos, creo que, la suerte de poder haber vivido en estos últimos 40, 50 años todos estos cambios tecnológicos, empezando desde cuando tuvimos la computadora personal, el Internet, todo lo que hemos vivido con las redes sociales, la movilidad, la computación en la nube, y ahora que estos últimos 2 años han sido los años donde el término inteligencia artificial básicamente se convirtió en ese concepto que todo el mundo quiere saber de qué se trata y para ver cómo le sacamos provecho, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial es algo que se viene hablando y trabajando desde los 1950, cuando en alguna conferencia que hubo por allá en Estados Unidos se acuñó el término de inteligencia artificial para indicar o para querer de alguna manera transmitir de que poder tener una máquina que pueda
simular el comportamiento del ser humano. Y en eso se vino trabajando desde el 50. Hubieron algunas, como le pudiésemos decir, algunos inviernos de la inteligencia artificial, porque no hubo ni la tecnología ni la cantidad de datos que existen hoy en día. Entonces, esto realmente nuevamente se dispara en los 1980, 90, cuando algunos de los grandes personajes que en la historia de este tema ha hecho aportes tan importantes como Geoffrey Hinton, que fue el creador del Deep Learning o el aprendizaje profundo. No sé si recordarán la famosa computadora esta Deep Blue, la que ganó la partida de ajedrez en el 2000 y tanto, que fue justamente utilizando ya algoritmos, utilizando estos mecanismos de programación para poder simular, ¿no?, el juego a través de una máquina de computación. Y esto fue avanzando en el tiempo y desarrollándose a tal punto que en el 2016, por ejemplo, hay un juego muy famoso en el mundo que se llama AlphaGo, que la máquina pudo derrotar al campeón mundial de AlphaGo, utilizando este tipo de algoritmos y este tipo de aprendizaje automático. Bueno, todo esto que ha pasado en el tiempo, de alguna manera nos fue llevando a utilizar este tipo de algoritmos y estos conceptos de analítica. ¿Para qué? Para poder sacarle provecho a los datos que nosotros estamos tanto capturando todos los días como los datos que nos llegan ahora por distintos medios, ¿no? Porque ahora no solamente son los datos simples que uno los recolecta, por ejemplo, en el tema personal, sino toda la información que se capta a través de cámaras, a través de sensores y demás. Y todo esto es lo que justamente desemboca en el 2021 en estos modelos de pasar ya a sacarle provecho a lo que es los agentes conversacionales, ¿no?, los famosos chatbots. Y ahí es donde nace, bueno, el primero que sale a la luz, que es el famoso ChatGPT, que seguro muchos de nosotros lo utilizamos hoy en día, ¿no? Pero el tema de inteligencia artificial, yéndonos un poquito atrás, realmente, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Empresas de supermercados, retails, bancas, seguros, han estado utilizando algoritmos y de alguna manera están utilizando analítica para poder sacar provecho a la data que nosotros estamos generando hoy en día. Ustedes saben que la generación de datos en las últimas décadas ha crecido de una manera exponencial. Entonces, nosotros acá en Ecuador, sin lugar a dudas, estamos conectados a la tecnología. ¿Por qué? Primero porque tenemos conectividad mundial, o sea, estamos conectados al Internet, que eso es clave, y ha sido uno de los factores o de los pilares fundamentales para esta explosión de estas nuevas tecnologías que vivimos hoy en día. Y lo interesante de estas tecnologías es que una tecnología va jalando a la siguiente y se va haciendo una espiral cada vez, yo diría, más virtuosa, porque le saca provecho a las tecnologías anteriores para poder desarrollar nuevas cosas. Y es así como, cuando les decía, transistor, computadora, la internet, el iPhone, ¿no? Que justamente el iPhone en el 2007, o sea, estamos nosotros sacándole provecho al iPhone desde hace 18 años, cuando fue lanzado la primera versión que la lanzó Steve Jobs, y que hoy en día un iPhone que estamos utilizando, que ya viene incluido inclusive con temas de inteligencia artificial, puede tener capacidad de cómputo tal vez superior a lo que se utilizó para cuando hubo que lanzar el primer cohete o la primera misión al espacio, ¿no? Entonces, realmente el poder de cómputo que hoy día nosotros manejamos y que lo tenemos en la palma de la mano, está permitiéndonos tener acceso a tanta información que hoy día toca ver cómo realmente le sacamos provecho. Y hoy por hoy yo creo que realmente el tema de la inteligencia artificial en el mundo estamos, como lo dicen algunos expertos, en las fases iniciales, muy iniciales, y donde todavía, si bien hay inversiones importantísimas que se están desarrollando y que se siguen haciendo a nivel global, todavía sacarle provecho a esas inversiones todavía no las vemos, ¿no? Y para hablar de inteligencia artificial, yo creo que primerito hay que hablar sobre
¿cuál es la base fundamental que necesita la inteligencia artificial? Primero necesita poder de cómputo, con servidores, ¿no? Computadoras. Y para estas computadoras que funcionan, que cada vez necesitan también más capacidad de procesamiento, necesitan alimentación eléctrica, o sea, energía eléctrica. Y ese es uno de los grandes dilemas también que tiene hoy día el desarrollo de la inteligencia artificial, porque se requiere cada vez más energía eléctrica para poder construir data centers que alberguen estos servidores, que son servidores que consumen, como decía, mucha capacidad de cómputo y obviamente mucha capacidad de enfriamiento, y eso implica también más energía eléctrica. Para que tengamos una idea, hoy por hoy en el mundo, la cantidad de energía eléctrica que consume los data centers que albergan todas estas nubes o estas redes de computadoras a nivel global, estamos hablando que representa entre el 2 y el 3% del consumo de energía eléctrica a nivel global. Esto ha venido triplicándose en los últimos años y se espera que se quintuplique de aquí al 2030. Las inversiones que han hecho, bueno, las grandes potencias, hablo de Estados Unidos, por ejemplo, en este último año, estamos hablando de casi 500 billones de dólares, y se espera una cifra similar para el próximo año, y creciendo y en creciendo para llegar hasta en los próximos 4 o 5 años. Y esto es Estados Unidos. Estamos hablando de que China, Europa y Latinoamérica, obviamente a menor escala, también se están haciendo inversiones importantes en este tema de dónde albergar estos grandes centros de cómputo para que alojen los servidores que van a hacer todo este procesamiento de la cantidad de datos gigantesca que existe hoy día en el mundo. Una pregunta, ingeniero, previo a pasarle para que haga su auscultación, don Guillermo. Usted me dice que hoy por hoy ocupa un 3% y que usted calcula que se va a quintuplicar. Estamos hablando de casi el 15% si es que mantuviésemos la lógica de esto de aquí, que es hartísimo. Pero en esa información que existe, ¿acaso no existe información innecesaria o que se está superpoblando justo por las consultas a ratos absurdas, tontas, onzas, innecesarias, que la gente hace? Yo no consulto a la inteligencia artificial normalmente, pero conozco de gente que ha llegado al sometimiento de que toda carta, toda comunicación, todo se lo consultan a ChatGPT. Entonces digo, bueno, esto está reduciendo un poco la capacidad, y seguramente sobre eso Guillermo va a hablar, del criterio de la gente para actuar. O sea, no puede ser que dependas en definitiva de esto. Hace unos días alguien le preguntaba a una persona joven que cuánto usaba el ChatGPT, y contestó que aproximadamente entre un 60 y un 70% para su actividad diaria, cosa que antes el ser humano las hacía a pulso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lectura de un libro, que es una cosa totalmente enriquecedora, hoy en día existen sistemas que te leen el libro. Entonces yo digo, estamos poco a poco nosotros caminando hacia una automatización general, y yo no sé hasta qué punto esto puede hacerlo positivo. Entonces le pregunto, si usted tuviese que desagregar lo innecesario de lo necesario en el sistema de ChatGPT o de inteligencia artificial, ¿qué podríamos mermar? Tal vez el 50%, un 40%. Yo sé que es a ojo de buen cubero, como se dice, pero creo que buena parte, insisto, de la data está siendo utilizada sin ninguna necesidad específica o importante. ¿O estoy equivocado, tal vez? A ver, todos estos sistemas, son sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude, Gemini, utilizan unos conceptos que se llaman modelos, o sea, son grandes modelos de lenguaje que lo que han hecho es básicamente fusilarse toda la web, toda la data que existe hoy en día, lo que existe hoy en día, eso a través del corpus o los tokens que ellos van, que el proceso de trabajo como utilizan estos sistemas de inteligencia artificial, y con esa información es como ellos probabilísticamente van construyendo la información que uno quiere recibir, ¿no? O sea, aquí no es que la inteligencia artificial piensa, razona o tiene sentimiento, no. La inteligencia artificial, al menos en los modelos de estos conversacionales en los que se basa ChatGPT o los otros que mencioné, son
modelos probabilísticos de autocompletación de frases, ¿no? Que conforme uno le da los prompts o le da lo que uno quiere preguntar, te va completando la información que uno ha solicitado. Ahora, la data va a seguir creciendo exponencialmente, sin lugar a dudas. La capacidad de procesamiento va a seguir creciendo. O sea, nosotros ya hemos visto este año una empresa como NVIDIA, ¿no? No de NVIDIA, NVIDIA, de Juan, que llegó a ser la empresa más valorada en la bolsa, ¿no? Más de, no recuerdo si fueron 4 o 5 trillones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien esta empresa arrancó en el mundo de desarrollar estos procesadores gráficos para videojuegos, oye, se dieron cuenta que ellos tenían, digamos, la materia prima para poder entregar estos chips de alta capacidad de procesamiento para los servidores que pueden manejar este tipo de cómputo, ¿no? Eso los hizo crecer de una manera brutal. No, y por eso te decía, estamos, yo digo, como alguien comentaba, estamos en etapa de amebas, o sea, esto está recién arrancando, y por eso esto no va a parar y realmente, o sea, el tema es el provecho que le vamos a sacar a esto, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial, yo diría, tenemos que verla como fue tal vez la electricidad a los finales de los 1870, cuando aliado. Se fue la invención de la luz, de las redes eléctricas, que fue Estados Unidos quien primero lo democratizó y pudo construir estas grandes infraestructuras. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado que todo artefacto necesita de energía eléctrica, ¿no? O sea, no conseguimos el mundo sin energía eléctrica. Yo creo que tenemos que, la comparación es como pensar que la inteligencia artificial va a estar embebida en todo. Mire, yo le cuento, ingeniero, algo que lo referí en un programa anterior, tal vez se acuerde Guillermo. Yo compré un sistema de inteligencia artificial para abogados. ¿Qué es lo importante de esto? Y con esto le doy el paso inmediatamente a Guillermo. Que cuando lo tomé, dije, bueno, yo no tengo, realmente no le dedico mucho tiempo a estar jugueteando con esto, pero debí utilizarlo por un proceso X, donde tenía que analizar una respuesta. Y entonces me metí a la inteligencia artificial, verifiqué el tema, y yo había elaborado 3 argumentos contrarios a los argumentos de la parte que estaba accionando. Y bueno, los metí y efectivamente la inteligencia artificial me sacó los 3 que yo ya había previsto, para lo cual debí, por supuesto, sentarme, reunirme, comentar, conversar, dialogar, establecerlos. Pero esto fue en cuestión de 1 minuto y me emitió 5 argumentos, los 3 míos y 2 más. Entonces dije, bueno, la verdad es que esta vaina es fantástica. Lo malo es que te vuelvas dependiente y que solo la utilices. Yo creo que la tienes que utilizar complementariamente, porque si no terminas el sentido crítico, como algún día decía Guillermo, se va a perder. No vas a poder discriminar y por eso ya han habido más de un problema, inclusive en las inteligencias artificiales legales, donde la gente toma la inteligencia artificial como que si fuese la última panacea y pueden caer en imprecisiones, eventualmente en citas de argumentos, qué sé yo. Guillermo, por favor. Sí, mira, a mí hay una pregunta que me angustia como ex profesor, digamos, como profesor jubilado, ¿no? Jubilado de las universidades. No hay mes que uno no tenga noticias de que la inteligencia artificial está realizando tareas que antes requerían años de entrenamiento y que ahora las está sustituyendo, ¿no? Áreas como la medicina, el derecho, incluso la ingeniería de software, diría que se ven amenazadas. Y las generaciones más jóvenes, ellos pues dicen, al final estoy trabajando duro, estoy matriculado en estas universidades, en una carrera que dentro de 10 años probablemente no exista. Pero claro, la reflexión, y me adelanto a lo que nos puede decir nuestro contertulio, así como
la IA sustituye tareas que repetitivas en algunas áreas, ¿verdad? Y las va mejorando y las va decantando. Así como sustituye estos puestos de trabajo, transforma también otros puestos de trabajo y en última instancia también va a crear nuevas oportunidades de trabajo. Y ahí viene la pregunta que yo le haría a nuestro querido invitado. ¿Cuáles tú avisoras que son esas nuevas oportunidades que todavía no existen o que están por crearse? ¿Cuál tú crees que son esas nuevas oportunidades que la inteligencia artificial va a crear en el mercado laboral? Bueno, yo creo que como todas las revoluciones industriales que hemos vivido, el tema es la velocidad con que están sucediendo los cambios hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que aquí partamos de un hecho. Las habilidades blandas del ser humano tenemos que rescatarlas y son las que tenemos que potenciar en la formación del individuo. ¿Por qué? Porque finalmente acceso a la tecnología, acceso a la información, hoy día prácticamente creo que la gran maravilla que nos ha permitido lo que hoy día conocemos como de todas estas plataformas es que tenemos acceso a la información. El tema es tener ese pensamiento crítico, ese sentido común, esa capacidad de análisis, esa capacidad de poder justamente como comentaba Mario, ¿no? Si yo me estoy recibiendo una respuesta de esta plataforma de inteligencia artificial, yo poder ser el que tenga el juicio crítico para decir esto es correcto o esto no es correcto. ¿Por qué? Porque todavía las famosas alucinaciones que hacen la inteligencia artificial por el tema de la data con la que tú lo alimentas, de los sesgos de la información con la que tú lo estás introduciendo en esos modelos, puede darte información incorrecta. Entonces, como lo decía, yo aquí recuerdo hay una frase que me encantaba usarla, que la dijo Alvin Toffler, autor del libro del Shock del Futuro. Él era un futurólogo y lo dijo ya hace más de 20 años, cuando él habló de la revolución ya pasamos la revolución agrícola, la revolución industrial, hablaba de la revolución de la sociedad de la información. Y él decía, muy sabiamente y muy visionariamente, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Y yo creo que esas son, para mí, las grandes características o lo que nosotros debemos infundir y promover en las nuevas generaciones, ¿no? Hoy en día la educación es continua. O sea, nosotros no podemos decir que porque estudiamos 4 o 5 años en la universidad ya somos doctos en tal materia y somos el máster en tal o cual carrera, ¿no? La educación tiene que ser continua y las universidades justamente tienen que repensarse en poder ser un lugar donde uno vaya a formarse, que los maestros sean personas que te puedan dirigir, que te puedan dar formación, ¿no? Esa capacidad de pensamiento crítico, con toda la data que hoy día tienes acceso y que tú puedas estar suscrito de una manera permanente a recibir este tipo de información, como ya hoy día lo existe, ¿no? Tú sabes que las grandes universidades del mundo, tú puedes acceder a cursos gratuitos, tal vez no sacas el cartón, pero te estás actualizando constantemente. Y esto nos pasa en todas las profesiones. Si eres abogado, si eres periodista, si eres médico, pues, si eres tecnólogo, o sea, tienes que estar, porque lo que yo estudié hace más de 25, 30 años, hoy día me sirve de base, pero todo esto se va reinventando día a día, pues, ¿no? Oye, José Francisco, ¿qué piensas tú de la transhumanidad o el transhumanismo? Para los amigos que nos escuchan, pues, permíteme primero una reflexión sobre la definición de esto, ¿no? Ellos sostienen que la condición humana, que el ser humano, es el resultado hoy por hoy de la evolución científica y de la evolución tecnológica,
¿no? Entonces, este transhumanismo a uno lo lleva a pensar en un ser humano fácilmente en 30 años con un chip. Así, hoy tienen chip en la columna vertebral para aliviar los dolores de aquellos que tienen problemas en la columna, y ya no es un médico el que controla eso, sino que es un ingeniero. Me imagino yo, tal vez estoy hablando estupideces, pero un chip en el cerebro aquí pegado, apenas aquí incrustado entre la piel, que te coloca con la posibilidad de tener una suerte de cerebro complementario al que tú posees en 30, 60 años, es fácil imaginarse. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, para mí, yo creo que el tema de hablar de tecnología, no podemos nosotros desligar la tecnología de lo que es la humanidad. No, o sea, y yo creo que uno de los grandes falencias que estamos viviendo hoy en día es que hablamos mucho de tecnología, y te lo cuento en el quehacer diario nuestro de asesorar a las empresas en el uso inteligente de la tecnología. Que no solamente debemos hablar de tecnología, yo creo que lo más importante, no creo, estoy seguro, lo más importante es ver cómo nosotros apoyamos y hacemos crecer al ser humano dentro de las organizaciones. Porque ¿de qué sirve poner la mejor tecnología si no tenemos nosotros al talento humano entrenado, actualizado, con toda la información y con todos los conocimientos, sobre todo de principios, de valores, de ética, para poder sacarle el mejor provecho a todas estas herramientas que, como te decía, hoy día estamos hablando de estas 3, 4 cosas que se ha vuelto el día a día, ¿no? Que la red social, que la nube pública, que el tema de la inteligencia artificial. Mañana no sabemos de qué estaremos hablando, ¿no? O sea, ya hoy día, de hecho, la inteligencia artificial generativa ya está quedando de rezagada, porque ya se habla de agentes con inteligencia artificial, agentes autónomos que van a poder inclusive tomar decisiones, porque ya pueden ellos contextualizar, pueden aprender de la información que van ellos analizando y que tú les vas introduciendo, ¿no? Adicional. Entonces, para mí el concepto de la humanidad es clave. El humanismo, el ser humano, para mí es el centro. O sea, el ser humano es lo más importante y tenemos nosotros que trabajar muchísimo. Yo creo que, por eso yo le digo a una sobrina mía que es psicóloga, que va a tener muchísimo trabajo hoy en día y en el futuro. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos estar centrados. Yo creo que estamos a veces con tanto acceso a la tecnología, nos hemos olvidado que es dañina también usarla en exceso. O sea, hay estudios que han demostrado que si un bebé, una persona que está, o sea, cuando yo a veces veo niños pequeños que para que estén tranquilos les ponen la laptop, le ponen claro, la tableta para que se como antes le ponían el televisor. O el chupón, ese es el chupón digital. Claro. Yo quiero hacer una pregunta, Francisco, porque después de oírte lo último sobre los agentes autónomos y que la inteligencia generativa va quedándose de lado, me salta una pregunta natural y estoy seguro que Guillermo al vuelo va o ya habrá pensado en ello. ¿Quién está manejando hoy por hoy la información a la que accedemos? Esto te lo pregunto porque cuando el Internet estaba en su esplendor, siempre se decía que había mucha información que era basura. Solo por citarte un ejemplo. Hoy, entre las 1001 mensajes que han transcurrido, esto se está grabando el día 3 de enero del año 26, con motivo del tema venezolano, me dice, oye, qué coincidencia, dice, fue el mismo día que capturaron a Noriega. Y yo le digo, no puede ser, sí. Y me dicen 3 de enero del 90. Le digo, no, pues si fue en diciembre. Hasta ahí recordaba yo. Y obviamente tuve que acceder a la información. Y fue un 20 de diciembre del año 1989. Pero mira tú cómo data relativamente próxima, porque es apenas en el año 89, ya se estaba tergiversando. Y la persona a la cual le hice la aclaración me dijo, o sea que tienes toda la razón. Digo, yo lo que te sugiero, y luego vino otra persona y me repitió lo mismo y le mandé el mensaje. Es decir, lo que quiero decir es, si ya hoy en día estamos expuestos o sujetos al manejo de agentes, ¿quién controla la información?
Porque antiguamente, y Guillermo podrá ilustrarnos más porque es un entendido en la parte de la educación, tú tenías corrientes, ¿no? Corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, corrientes antiguas que las ibas replicando. Pero si hoy por hoy no tienes quien tamice eso, o el tamizador termina siendo una máquina, estás llevando una corriente de sonsos a los cuales la información que les des es una información surgida o controlada o dirigida o direccionada por una máquina. Eso me preocupa muchísimo. Sí, bueno, a ver, la información, tú sabes que si tienes basura, tú lo que preguntas vas a obtener basura, y el tema es que el tema de la regulación y el control de todas estas plataformas tecnológicas que avanzan a velocidades exponenciales, es muy difícil. Tú como abogado tendrás que regular, crear el organismo que pueda controlar, o sea, no prohibir, controlar, regular, filtrar este tipo de información. Eso es algo que tiene que, o sea, este es un tema que se está en discusión desde hace muchos años atrás, de ver cómo se organiza el mundo para manejar todas estas tecnologías que no las conocíamos previamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un dilema ético muy importante que definitivamente tiene que trabajarse. Bueno, creo que hace ya algunos años atrás, Europa sacó ya algún tipo de regulación para todo este manejo de la data y de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En Latinoamérica estamos dando algunos primeros pasos, acá ya hay un proyecto de ley y demás, o sea, pero yo creo que esto va tan rápido que regularlo y ponerle ¿cómo se dice? Un campo de acción o límites para poderlo manejar de la mejor forma, es todo un desafío. Es todo un desafío. Yo creo que hay muchos foros donde se están tratando estos temas. Hay un muy buen libro que sacó hace un año uno de los fundadores de DeepMind, que fue comprada por Google, que ahora es la que está desarrollando todos estos temas de inteligencia artificial. Yo creo que una de las empresas también más sólidas en todo este tema de desarrollo de inteligencia artificial con responsable, donde él hablaba sobre esta nueva ola que necesita tener un marco de acción. Y ese es el gran desafío. Hay propuestas, hay muchas propuestas a nivel mundial, pero yo creo que todavía hay mucha tela para cortar. Bueno, Francisco, Ahora, sí, vas a preguntarle algo más, Guillermo, para ya cerrar. sí, la última pregunta, José Dele. Francisco. La normatividad de la comunidad de la Unión Europea efectivamente es intensa. En realidad la Unión Europea es la que más ha desarrollado normas. Pero aquí viene la pregunta. Pero resulta que ellos son los menos desarrollados en inteligencia artificial, pero tienen las mejores normas. Estados Unidos se queda corto con la regulación que tiene la Comunidad Económica Europea. Se queda corto China con las regulaciones que tiene la Comunidad Económica Europea. Y me parece que ahí hay un peligro, porque la aplicación de la inteligencia artificial en todas las áreas es diaria, intensa, a una velocidad tremenda, y la productividad y la creación va ahí de manera simultánea. Entonces la gran pregunta que te hago es, tú desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde lo que tú ves, ¿cómo crees que impacta en países como Ecuador, por ejemplo, que un país se vaya quedando a la saga o se vaya quedando atrás de la aplicación de esto? Nosotros todavía seguimos formando a nuestros estudiantes en las universidades con las metodologías del siglo XIX, ni siquiera del XX, ¿no? Y ya estamos viviendo el siglo XXI y estamos viviendo gente que te habla de la transhumanidad. ¿Cuál es el impacto que tú, mirando a Ecuador, que tú observas? Bueno, mira, tú sabes que Ecuador nos toca ser seguidores de estos grandes países líderes
en toda la generación de nuevas tecnologías, Estados Unidos, China, la misma Europa. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Básicamente, yo creo que por esa facilidad y por esa también sed de conectar al mundo, porque lo interesante de esto es que las grandes empresas tecnológicas, los que hoy día controlan o que mañana controlarán el mundo, que son las 4 o 5 grandes que hoy día conocemos, que son las que están haciendo las grandes inversiones a nivel global. Fíjate, y te interrumpo ahí, José Francisco, fíjate, y no son europeas. Sí, americanas. Son americanas. Sin embargo, los europeos hacen las normas. ¿Me explico? No construyen las empresas, no desarrollan empresas, sino que hacen las normas. Los americanos hacen las empresas. Más bien ellos, ¿cuál ha sido siempre su filosofía? Es dejar, ¿no?, que el mercado permita que se siga desarrollando estos centros de investigación y demás. Y fíjate que gran diferencia, tú mencionaste China, ¿no? En China, el gobierno de la China es la que dicta las pautas y demás para todo el desarrollo, y es el que pone plata y demás. En Estados Unidos no es así, sino es todo el sector privado, ¿no? Claro. Hay un cambio. Yo creo que el nuevo mandatario en Estados Unidos se dio cuenta de que tenía que incentivar y ayudar a esta aceleración porque no quieren quedarse rezagados. Sacaron este proyecto de Stargate, este 2025, que implica una inversión de más de $1.000 billones de dólares. ¿Para qué? Para poder seguir impulsando este desarrollo que, como te decía, estamos en los pininos. Y vamos camino, porque aquí el tema es que toda esta inteligencia artificial nos va a llevar a lo que ellos llaman la inteligencia artificial general, que ya es que puedas emular prácticamente cómo piensa el cerebro humano, ¿no? Y el que primero llega a eso es el que... Porque aquí es un tema de control, de tener el poder. Y las grandes potencias son las que van a estar, estas 2 grandes potencias son las que están realmente en esa carrera de la información, donde para mí, esta es la nueva forma de poder tener poder y control a nivel global. Nosotros acá en Ecuador y en Latinoamérica seremos followers, seguidores. Lo importante, y acá lo interesante es que nos mantengamos actualizados, pero viendo cómo poder nosotros también poner ese marco para no cometer errores que puedan ser mañana desastrosos, ¿no?, como humanidad. Claro. Mario, ¿estás ahí? Mario. Sí, se había quedado desactivado el micrófono. Quería agradecerte, Francisco, por la gentileza de tu tiempo, por la ilustración que nos has dado y desde luego comprometerte para más adelante en la medida que estos cambios que son tan veloces vayan dándose a comentar. La regulación sobre lo que viene en Ecuador sería súper importante tratarla porque, como te digo, es vital que hayan controles. Controlar no significa impedir que crezcan, simplemente limitar los excesos que pueden ser nocivos más adelante. Gracias, Francisco, muy gentil por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. I99 presenta Clics Informativos. Ecuador desarrolló por primera vez gomitas de pescado con especies marinas de bajo valor comercial, pero alto valor nutricional, como barrilete, lisa y calamar gigante para combatir la desnutrición infantil. La iniciativa, impulsada por WWF, el gobierno y la ULEAN, creó fórmulas que eliminen el sabor a pescado y aporten hierro, zinc y otros micronutrientes esenciales. El proyecto busca mejorar la seguridad alimentaria, promover la pesca sostenible y proteger a la niñez más vulnerable. I99 presentó Clics Informativos. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad.
En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Continuamos con el programa. Esperamos que hayan apreciado la entrevista con el ingeniero Guzmán, que fue muy interesante, un tema actual. No sé si ya está conectada doña Verónica Silva. Ahí me están haciendo la seña positiva. Muy bien. Que ponga la pantalla. Ya, que ponga la pantalla doña Verónica Silva si nos está escuchando. Bien, Guillermo, estamos ya con doña Verónica Silva, así que hay que preparar el cuestionario y aprovechar esa lúcida inteligencia en este programa. Y hay varios temas en los que hablar. Yo creo que hay que hablar, Guillermo, pues, país, y Verónica, hay que hablar Verónica a nivel tiene internacional. que ilustrarnos acerca de cómo... Aquí me está escribiendo algo. De cómo se van a ir desarrollando las tendencias políticas en el país. Visto lo visto, ¿no? Visto lo que vemos, visto el descalabro que está ocurriendo en este momento desde el gobierno. Ya está, creo. Y la articulación política que el gobierno hizo. Doña Verónica, ahí está. Bueno, saludos, doña Verónica, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Primero quiero decirle que muy agradecidos por concedernos esta entrevista. Siempre es importante y aquí hay pues un pluralismo real en cuanto a escuchar todas las voces. Verónica Silva, para quienes no lo tengan presente, fue candidata vicepresidencial. Es una mujer capaz, inteligente, de las muchas que poblan este país. Y lo importante es destacar y rescatar su opinión, mi querido Guillermo, sobre temas, como tú bien decías, a nivel nacional e internacional. La primera pregunta que yo me permitiría, a más de, por supuesto, saludar a la Verónica, es ¿cuál es la evaluación suya del Ecuador como país luego del proceso del referéndum que no favoreció a las aspiraciones del gobierno, dejando en claro que ahí habían algunas preguntas que pudieron y debieron recibir el sí? Yo me he pronunciado y por eso lo ratifico cuando se decía, por ejemplo, que era necesario reducir el número de legisladores. Yo creería que esa es una pregunta que debió recibir un sí, sin embargo recibió un no. El famoso tema del fondo electoral, yo en eso tenía una opinión diversa a lo que todos pensaban. Yo creo que no se le puede quitar totalmente el fondo electoral, porque hacerlo condena al país a que solamente quienes tengan el recurso puedan participar, y eso atentaría, a mi juicio particular, contra la democracia. Y luego el tema de la constituyente, para un poco retornar a estos temas que en su momento estuvieron en vigencia, podía ser un tema importante. Yo particularmente siempre dije que no creía que era necesario, porque si el gobierno mantenía o mantiene, aparentemente lo sigue manteniendo, una mayoría en la asamblea, ¿para qué necesitaba ir a un referéndum? ¿No es verdad? Constituyente, perdón. Y luego la primera pregunta, que fue la que más ruido causó, fue el famoso tema de las bases militares. Entonces, hecho el contexto, doña Verónica, ¿cuál es el Ecuador de hoy luego de ese proceso electoral que no salió bien, en este caso para el gobierno? No podríamos decir que para el país, pero el país siguió caminando, el país no se detiene. Saludos nuevamente. Saludos, muchísimas gracias Mario, Guillermo, por esta importante entrevista, esta invitación. Siempre es un honor poder conversar con nuestros amigos en Guayaquil y a través de ustedes con el país. Bueno, yo me gustaría iniciar señalando que el principal problema de los ecuatorianos, y lo hemos visto en estas semanas, vimos cómo terminamos el año 2025, sigue siendo la seguridad. Sí, así que con ello, y viendo que no tenemos una solución ni nacional ni regional, yo creo que es importante iniciar esta entrevista condenando la agresión militar,
por parte de Estados Unidos a toda la región. Porque lo que ocurrió en Venezuela, pues no solo que es un abuso, o sea, es una violación gravísima al derecho internacional de la cual somos suscriptores tanto los Estados Unidos como también nuestros países. Y hay que decirlo, o sea, esto es un acto de guerra, de violación de la soberanía, la dignidad regional, y lo que han hecho con un país hermano, pues hoy podría ser que también lo podrían hacer con nosotros. Y por eso yo digo, hay que iniciar condenando aquello porque es lo que nos va a permitir tener una ruta, ¿sí? No solo de explicar el problema nacional, sino ver que realmente estamos en un problema regional que necesita salidas urgentes. Y desde ahí, pues sí, quizás poco perfilar cómo han estado los actores políticos ante este gran peligro que sin duda tiene otras aristas, ¿no? El tema del narcotráfico por un lado, el tema de los recursos naturales, de los recursos, pues sí, los recursos estratégicos que parece ser que es el principal objetivo de estas agresiones. Y bueno, eso quisiera yo con ello iniciar esta entrevista. Verónica, el gobierno está ufanándose y mostrando cifras macroeconómicas favorables, lo cual pues enhorabuena. Pero si baja el riesgo país e incluso va a haber una emisión de bonos, se proyecta para el 2026, y se dice pues que como está bajando el riesgo país, esto de los bonos va a ser beneficioso para el gobierno, pero lo que sube aquí el riesgo es vivir en el país. Baja el riesgo país, pero sube el riesgo de vivir en el país. O sea, fíjate tú la contradicción, ¿no? Y como no tenemos quien nos mida esto del riesgo de vivir en el país, más allá de la tasa de homicidios que hay, ¿cómo observas esta contradicción? ¿Cómo las fuerzas políticas del país, y te lo pregunto a ti porque tú estás liderando una fuerza política, la lideraste en las últimas elecciones, cómo las fuerzas políticas del país evalúan esto? ¿Cómo es esto de vivir bajando el riesgo país, mientras vivir en el país es todo un riesgo? Bueno, es lo que estamos hoy ya cada vez más ciertos los ecuatorianos. Pero aquí hay que decirle algo al gobierno y decirnos también algo a nosotros. El Ecuador no es un país pobre, ¿sí? Y nos quieren hacer creer que somos un país de pobres, ¿sí? Aquí recibimos cada vez más remesas del extranjero, datos oficiales, ¿sí? Y el gobierno lo que quiere es endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera ver a favor de quién. Porque aquí lo que les interesa es más el pago cumplido, ¿no es cierto?, que quieren dar a estos acreedores, pero les importa nada el Ecuador, ¿sí? Aquí tenemos más de 9.000 millones en la Reserva Nacional. ¿Dónde está ese dinero? Yo quisiera preguntarles, ¿qué están haciendo con el dinero de los ecuatorianos? ¿Por qué nos estamos endeudando más? ¿Sí? Entonces yo creo que hay que explicarle a la gente que aquí hay dinero que entra por el petróleo, por las remesas, por nuestras exportaciones no petroleras, ¿sí? Aquí hay un PIB nacional que es de 127.000 millones de dólares, pero parece que esa riqueza no la quieren circular. Y eso hay que decirle a la gente, porque esa es la única razón que explica que no tengamos una inversión pública, una inversión privada. La plata está fuera del país. Así que hay que decirle al señor presidente, pues explíquenos, no necesitamos seguirnos endeudando y teniendo estas estrategias que ya históricamente hemos visto que han fracasado para el país, y no solo para el Ecuador, para la región en general, porque solo les sirve a los acreedores de esa deuda, no a los ecuatorianos. Y hay que insistir, este no es un país pobre, este es un país de una economía media que con lo que tenemos bien podríamos estar pues con unos datos aceptables que ya en algún momento este país llegó a tenerlos. Una pregunta, doña Verónica, y solamente como referencia a lo que usted pregunta sobre, o lo que usted se cuestiona sobre el tema de la reserva. Entiendo, lo leí en el periódico, pero son cifras al final del día que no se pueden contrastar, salvo que una autoridad
lo diga expresamente, pero entiendo que la reserva, y me pareció eso sí positivo, dicen que está en alrededor de 9.000 millones. Eso fue lo que leí y dije, bueno, qué bien que estemos en ese nivel. Pero paso a preguntarle otra cosa, ya que esta entrevista termina también siendo naturalmente política. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que se cose o se cuece respecto del siguiente proceso electoral seccional? ¿Y qué es lo que ocurriría luego? Bueno, eso sería muy adelantado, por lo pronto quedémonos en lo seccional. ¿Cuál es la tendencia que se construye? Esto lo digo porque desde esta tribuna nosotros hemos sido partidarios de que exista una posición de diálogo y que se construya el país. O sea, el Ecuador no debe seguir en esta guerra intestina de unos y otros. A ver, hagamos algo, pongámonos de acuerdo en algo. Entonces, usted ha tocado la seguridad y yo estoy 100% de acuerdo que la seguridad es un tema que nos atañe a todos. Con Guillermo hablábamos hace unos minutos de que la inseguridad se siente inclusive en ir a un lugar a servirse un plato de comida. O sea, usted escoge los lugares, me decía hace un rato Guillermo, que no sé si fue la palabra que utilizaste, Guillermo, entre el sabor, la seguridad, algo parecido, ¿no? Yo prefiero la seguridad antes que el sabor. Entonces, claro, te vas condenando poco a poco a ir a lugares donde tú te sientas. A quedarte en la casa, a quedarte en casa. Bueno, en la casa o salí a un lugar, me dice, prefiero ir a un centro comercial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se está cociendo alrededor de un nuevo proyecto político? Y para ser claros, tenemos una tendencia natural que es la que ofrecería el gobierno, ¿no es verdad? Tenemos otra tendencia que es la que correspondería a RC, que lógicamente tiene un caudal electoral que no se lo puede desconocer. Pregunto, ¿hay una tercera vía? ¿Se construye una tercera vía? ¿Quiénes son los integrantes de la tercera vía? ¿Y cuáles son los elementos que unirían a la gente alrededor de esa tendencia? Si es que se está haciendo, por supuesto. Bueno, es muy interesante la pregunta porque bueno, estamos en un año históricamente con muchas señales para el Ecuador, ¿sí? 2026. Si regresamos exactamente 100 años, estaríamos en el año 1926, ¿sí? ¿Qué ocurrió en ese año? Es un año histórico porque precisamente es un año que marca hitos para el país. ¿Sí? Se empieza a reconstruir realmente un Estado que deja atrás a esas oligarquías ligadas al sector bancario principalmente, al sector plutocrático, que tenían cooptado al Estado ecuatoriano. Entonces, sí, recordemos al Banco Comercial Agrícola, ¿no? Prácticamente estábamos en las manos de 3 familias, ¿sí? Y hoy parece ser que estamos viviendo algo muy parecido. Sí, que no son intereses políticos como veíamos, como podría ser un país democrático, ¿no? Que atrás de lo que estamos viviendo, de esta tragedia que vive el Ecuador, es quizás regresar a ese modelo, ¿no es cierto?, a ese régimen oligárquico donde son familias, intereses muy ligados incluso a poderes económicos muy primarios, los que están llevando los intereses de todo un país con la tragedia que hoy vemos. Porque siempre que gobierna la oligarquía, Mario Guillermo, pues no hay democracia, los espacios incluso para que otros grupos económicos puedan pues, sanamente competir se van reduciendo y que yo creo que eso puede ser lo que nos permita entender qué puede venir este año, ¿sí? Entonces cuando usted me dice hay una posibilidad de que exista realmente una oposición que encamine ese disgusto, esa insatisfacción, incluso diríamos ya, ese desprecio que siente mucha gente por las autoridades que hoy tenemos, que no tienen ni idea, ni sienten lo que hoy viven miles de familias ecuatorianas. Entonces yo diría que sí. Y mire, justo en este año el Partido Socialista cumple 100 años, un partido socialista que fue, sí, prácticamente el que originó las grandes luchas de este país, incluso fuerzas militares que estaban vinculadas a aquello, recordemos la Revolución Juliana, y bueno, varios hitos, ¿no? Que fueron constituyendo el Estado republicano, ese Estado moderno que hoy tenemos. Así que yo auguro que este año 2026, pues retomando quizás esas fechas históricas, pues puedan también darnos la posibilidad de despojarle el poder político a la oligarquía. ¿Sí? La oligarquía no gobierna para la paz, ellos gobiernan para sus propios intereses. Lo vimos hace 100 años
y los derrotamos, esperemos que ese despojo este año también pueda ser posible. Verónica, sí, efectivamente usted ha hecho una recordación que es altamente pertinente. Efectivamente, el año 26 fue un año de cambios radicales, la Contraloría, Superintendencia de Bancos, el Banco Central. Bueno, efectivamente que sí, pero la pregunta que queda sin respuesta es la que yo le preguntaba en el sentido de decir, bueno, si algo se está cocinando, ¿cuáles son los elementos que vincularían a que la gente se una? Porque estamos claros que hay dos tendencias ya sobre las cuales no vamos a hablar. Si es que hay un proyecto nuevo, una tercera vía, como la gente suele llamar, en base de qué se amalgamaría aquella tercera vía. ¿Por qué se vincularía Guillermo, quien habla o quien nos está escuchando? ¿Cuál sería el leitmotiv, como dicen, de esa tercera vía? Más allá de la recordación que usted muy bien hace 100 años atrás, pero ya hoy con cara al año 2026, con cara a la famosa generación Z de la que tanto se habla, ¿qué es lo que uniría esa tercera vía? Esa es la pregunta que a mí me salta y que me permito consultársela, y me he tomado un espacio de Guillermo justo porque es importante tener esa precisión. Gracias, Mario. Es que miren, en este momento yo no estoy segura si podemos hablar realmente de una tercera vía, porque el riesgo que hoy vivimos los ecuatorianos es mucho mayor. O sea, nos estamos enfrentando con fuerzas económicas muy poderosas que incluso vemos cómo ha penetrado el narcotráfico, ¿no? O sea, yo creo que en este momento necesitamos una gran unidad nacional, Mario, una gran unidad nacional de todos los sectores que amemos este país, sectores patrióticos, sectores nacionalistas, y que tengan que venir de la izquierda, de por qué no, también de sectores, yo diría del centro derecha, que han tenido posiciones muy decentes para el Ecuador, que en algún momento también ellos lo quisieron. Entonces no hay que cerrarnos en este momento, hay que decir basta ya, basta a una política entreguista, basta a una política de alimentar solamente los intereses familiares, corporativos, basta que estén acabando con la economía de este país, ¿sí? Hay miles de negocios, de pequeños emprendimientos que han cerrado en el año 2025. O sea, prácticamente muchos empresarios de la Sierra Centro, empresarios del sur del país, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, empresarios de la costa, han tenido que cerrar, despedir a mucha gente de sus trabajos porque obviamente no tienen las garantías que debería dar este país. Y esa debe ser, ¿sí?, una de las líneas que nos una a los ecuatorianos, poder restablecer la economía, ¿sí? Y sobre eso, ver qué actores más podrían unirse, porque yo creo que hay una izquierda y un centro que está muy consciente, pero que en este momento solos no lo vamos a hacer. Necesitamos abrir las posibilidades, y que sí, yo digo, una nueva fuerza ciudadana, pero que llame a todo el país, porque nos estamos enfrentando a esas viejas fuerzas oligárquicas, ¿sí?, de antaño, que tienen un cálculo, yo diría, hemos visto, ¿no? O sea, quieren adueñarse de la energía, quieren adueñarse de los pozos petroleros, y están negociando la misma economía de nuestro país. Así que si aquí no hay esa posibilidad real, esa fuerza, esa garantía que le podamos dar a los ecuatorianos de un cambio verdadero, esto no va a ser posible. Así que el Ecuador sin duda necesita algo nuevo. Hemos visto que este gobierno ha fracasado, pero esa nueva fuerza ciudadana tiene que ser con la mayor parte de actores de este país, los actores indígenas, productivos, empresarios, la academia, llamar a la academia, ¿por qué no? Una academia que quizás no está muy activa en este momento. Verónica, el riesgo realmente es que nos podemos quedar sin país. Y Exacto. yo te digo que no es una cosa dramática, ni que uno intenta dar una visión apocalíptica, ¿no? Pero cuando se observa lo que ocurre en la Asamblea, cuando se observa la penetración de los grupos criminales organizados en el Consejo de la Judicatura, cuando se observa que estos grupos de delincuencia organizada penetran de manera sistemática también el Ejecutivo,
tú no tienes otra opción que recordar lo de Pancho Huerta. Estamos frente a las posibilidades de la construcción de un narcoestado. O se está construyendo un narcoestado o un estado con el predominio de organizaciones criminales. Lo dices tú muy bien, liderar un frente donde concurran todos aquellos que estén dispuestos a librar una batalla por recuperar el país. ¿Quiénes estarían al frente de eso? Me pregunto y te pregunto a ti. Tú avisoras la posibilidad de que ese gran frente se pueda construir. Tú has citado la academia. Yo te voy a decir que yo desde hace mucho tiempo no hago romántico el llamado a la academia. Yo creo que la academia en el Ecuador tiene mucho de deuda con el país, la academia le debe al país 1.300 millones anuales, Verónica, no me canso de repetir, casi 1.400 millones anuales se invierte en el país en educación superior. Y la única manera como el mundo, o el mundo occidental, creo que también los orientales también, China también, la única manera como se rinde cuentas de la inversión en educación pública es con indicadores de calidad. No hay otra manera, cumpliendo indicadores de calidad. Y los indicadores de calidad en la educación pública nuestra son bajísimos. Y en el caso de este gobierno no sabe qué hacer con la educación superior. A tal punto que hay funcionarios desde la época de Lazo que siguen al frente de la educación superior. Dicho esto, ¿quién lidera este gran frente? ¿Quiénes estarían al frente de eso, Verónica? Le hago la pregunta a la política, a la mujer que está en la actividad política. Bueno, primero yo sí hago desde estos micrófonos, ¿no? Yo insisto en que el llamado debe ser a todos los que amemos y estemos claros en que la solución tiene que ser ya, ¿sí? Pero el liderazgo de alguna manera, te digo, se ha ido concretando, ¿no? Hemos visto todo un año muy activo, ¿no es cierto?, quizás de nuevas figuras también en la política que tienen no solamente un discurso, sino que tienen propuestas de por dónde se podría entender esa salida, ¿no? O sea, aquí tenemos que hablar con claridad de cuál sería esa estrategia de paz y quiénes están claros que la estrategia de paz, para que esto ocurra, primero tiene que resolver el tema de la violencia. Entonces yo sí digo, ¿vamos a hacer un llamado a los empresarios? Claro que sí. Pero a mí me gusta poner el ejemplo de Medellín de los años 90, porque creo que un poco sí nos permite entender lo que los ecuatorianos estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué pasó en los peores momentos de Medellín? Hubo realmente un pacto social entre la academia, pero principalmente entre los políticos y los empresarios. Y los empresarios de esa ciudad se comprometieron a dejar de lavar dinero porque sabían que una de las entradas para que tengan un Pablo Escobar poniéndoles los diputados, incluso él mismo llegó en algún momento a ser ya diputado, controlando los jueces, miremos lo que está pasando en el caso de la judicatura, por favor, pero es que no puede ser más vergonzoso, ¿sí? Y tener ahí a una asamblea que no quiere hacer su papel. Bueno, esperemos a ver qué pasa estos días, pero esperemos que sí, que cumplan su papel. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, aquí hay un problema mayor. Y es que aquí hay un negocio. Y si no estamos claros que hay que enfrentar ese negocio, evitando el lavado de dinero, evitando que se siga, ¿no es cierto?, nuestro sistema financiero contaminando con el dinero del narcotráfico y sentando los grandes capitales de este país y diciéndoles, a ver, ¿queremos realmente volver a ese país de paz? ¿O vamos a vernos tristemente en el espejo del casi 1 millón de muertos que ha tenido Colombia? ¿O de los miles y miles de muertos que ha tenido un país como México? Tenemos que llegar a esos extremos para decir, algo tenemos que hacer. Y el sector empresarial, el sector económico de nuestro país tiene mucho que ver.
¿sí? Entonces, yo creo que sí, el pacto tendrá que ser con ellos, pero es un pacto social real, ¿sí? Un pacto social que existan compromisos también con la clase política, porque no puede ser que la clase política de este país nos siga poniendo representantes que prefieran, pues, pactar incluso con mafias o con el crimen organizado y que no estén realmente respondiendo a los ecuatorianos. Así que yo sí creo que el llamado tiene que ser para todos. Y en eso, te lo digo, estamos trabajando. Esperemos que esto se vaya concretando, esperemos lo más pronto, ¿no? Verónica, siempre es un placer conversar contigo, la frescura de tu discurso y fundamentalmente la libertad con que lo expresas nos hace que mantengamos la esperanza de que todavía en el país podemos encontrar liderazgos que puedan irse construyendo y recuperar el país, porque efectivamente el país lo podemos perder. Mario. Gracias, Guillermo. Sí, yo me quedo con la misma sensación que tú comentas, querido Guillermo. Efectivamente, Verónica es una invitada importante por su capacidad de expresarse, sobre todo por la novedad, aunque pueda parecer para otros que no, de convocar a este gran pacto social. De hecho, tomé nota como resumen de la conversación con Verónica la palabra pacto social. Lo único que a mí me inquieta, y por supuesto me encantaría auspiciar la idea, es lograr que ese pacto social se dé y lograrlo concretar. Te consta, Guillermo, que más de una vez hemos buscado que personalidades destacadas y sobre todo con honradez notoria puedan sentarse en una mesa y diagramar lo que requiere el país. En función de esto, mi querido Guillermo y Verónica, espero yo ya en este mes de enero, por decirlo así, le encomendé esa tarea, sabiendo que era complicado buscar a más gente. Le encomendé a mi papá, que hace 20 y pico de años hizo un libro sobre las reformas fundamentales del Estado, que reescriba la obra. Y casualmente me la he llevado a la casa, la voy a revisar el fin de semana, sobre qué es lo que él piensa o cómo piensa tantos años después. A ver, esto lo escribió en el 2001, estamos prácticamente a 25 años después, en qué se debe seguir pensando. Porque lógicamente Guillermo tiene una expresión muy simpática, que yo creo que es más política, que dice que no hay tanques de pensamiento. Entonces tú te encuentras con una Verónica Silva, pero sería ideal que no haya una, que hayan 100 Verónica Silva, porque en la medida en que haya más diversidad de pensamiento puedes realmente construir algo. Lo único que a mí me preocupa en la práctica, ya objetivamente, es cómo logramos que este mensaje de Verónica llegue a más gente, llegue al empresario, llegue al joven, llegue al taxista, llegue al ama de casa, llegue a la empleada doméstica, llegue al burócrata. O sea, yo coincido, si este país no se une, si no hay un pacto, olvidémonos por un momento de las tendencias originales políticas, sino un gran pacto social, esto se va poco a poco destruyendo. El país está totalmente erosionado, está penetrado lamentablemente, y yo creo que ya no lo pueden ocultar, lo que es peor, por el narcotráfico. El pensamiento tipo Nostradamus de Pancho Huerta, como decíamos hace un rato, está ahí. Esa es la realidad, este es un narcoestado. Y ojo, que cuando digo narcoestado, que nadie del gobierno actual se siente incómodo, porque tenía que sentirse incómodos muchos otros también. El problema es el pacto social. Así que creo que es un tema, es una tarea, Verónica, para seguirla dialogando, conversando y por supuesto tenerla en otros programas para ver cómo enrumbamos al país. Así que, como decía el poeta Machado, que se haga camino al andar. Tus últimas palabras, Verónica. Gracias. Y yo creo que ese camino no tendría por qué ser algo muy nuevo en el Ecuador. O sea, hay experiencias muy valiosas que podríamos rescatar. Y yo me gustaría retomar, por ejemplo, la experiencia de Quito. Sí, en los años, vamos a decir, en los años 80, en los años 90, cuando se empezó a construir ese gran Quito como capital de los ecuatorianos. ¿Y qué ocurrió? O sea, fueron varias fuerzas políticas, desde la izquierda hasta, pues estaba la democracia cristiana en ese momento, ¿no? Incluso el Partido Socialista, ¿sí? Siendo parte de la formación de ese Quito, pensando en las obras que le interesaban a la ciudad
Imagínense, incluso en esas épocas se logró quizás una de las obras negras, así se llama porque la gente no las ve, pero con un impacto impresionante. Mientras en Guayaquil, por ejemplo, no se lograba aún el alcantarillado, en Quito se había logrado, ¿sí? Y con un apoyo impresionante de la gente. Se logró el alcantarillado, se logró entubar el agua a casi el 90% de la población en esa época, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en otros lugares del país? Que prácticamente eran esas fuerzas, ¿no?, ligadas a poderes económicos, lamentablemente las que dirigían. Y bueno, pues ya vimos la triste historia que tuvo Guayaquil a finales de los 80, 90, ¿no? Después tuvo que venir, recordemos el periodo de Febres Cordero, a un poco arreglar ese triste periodo, ¿no? Pero eso lo vivió Quito con democracia. Eso lo vivió con una cantidad de fuerzas políticas que lograron hacer lo que en un momento fue la gran capital para el Ecuador y que esperemos que en algún momento podamos retomarla, ¿no? Hoy también se vive una grave crisis en la ciudad capital. Pero yo creo que esos momentos históricos, icónicos, podríamos decir, lo hemos vivido y por qué no retomarlos. No hay que tener miedo a la política, no hay que tener miedo al contrario. Sí, lo que hay que tener miedo es eso, al crimen organizado, a vincularnos con gente que realmente va a acabar con la paz de este país. Así que abrámonos a las distintas fuerzas políticas que están pensando en las salidas urgentes para el país y hagamos ese gran llamado, ese pacto social, como bien señalas, Mario, que pues podría darnos los resultados de pacificación, de recuperar la economía del país y, como tú dices, de reactivar la salud y reactivar la educación que tanto necesitamos los miles y miles de ecuatorianos. Perfecto, Verónica, un mensaje muy esperanzador, como decía Guillermo también, no solo la frescura de sus palabras, sino la visión y la esperanza con la que también se tiene que construir el país. Como siempre digo yo, ladrillos de democracia que usted pone hoy en este momento, y ojalá que lo primero, mi querido Guillermo, es vencer la guerra contra los egos, porque parte del problema y parte de la destrucción a veces son los egos de la gente que no quiere abrir su cabeza al pensamiento. Gracias, Verónica, estaremos comunicándonos, infinitamente agradecidos una vez más, qué bueno escucharla y vamos a comerciales. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La verdad, Guillermo, que te consta que hemos sido muy persistentes en la idea de que exista una reunión con todas estas personalidades que puedan ayudar a recuperar el país. No sé si tenemos ya al doctor Alvear. Bueno, ya debe estarse por conectar. El doctor Alvear es nuestro último invitado y con él queremos tratar en la parte jurídica, específicamente como conocedor él de la Constitución, de la ley, un abogado prestigioso, que nos ilustre para tener todos muy claro a quién le corresponde, querido Guillermo, porque ya se avecina un problema, que es saber a quién le corresponde asumir la judicatura, si como parece el señor Godoy tiene sus días contados, más allá de que ejercerá su defensa, pero tomando en cuenta que el presidente le pidió que renuncie y que él no asumió esa condición y el gobierno teniendo mayoría en la asamblea,
puede anticiparse que naturalmente dentro del juicio político pues será censurado. Eso es lo que debería normalmente ocurrir. Pero ahora, yo sí, le pregunto a usted, Mario. dígame. ¿Usted ha visto algún respaldo a este señor Godoy? ¿Usted ha encontrado en algún sitio alguien que respalde a este señor Godoy? En su casa. Sí. No, bueno, la verdad es que el doctor Godoy, Mario Godoy, ha caído, la opinión pública le ha caído con todo. El presidente le pidió que renuncie. Es un clamor. Ya, sin embargo, pero mira un detalle importante, ¿no? El CAL dio paso al proceso. La Comisión de Fiscalización tiene que seguir un procedimiento y luego tiene que emitir un informe que va al Pleno. Entonces, en el caso de la Asamblea. En el caso de la Asamblea, correcto. Porque le recuerdo a usted que ¿quién lo nominó a él? El extinto presidente Swing, porque... ¿Y él por qué? ¿Y renuncia a él? ¿Y por qué renuncia a él? A Swing porque tenía Porque lo había nombrado a él. Claro, pero por supuesto. O sea, ya renunció el padre de la criatura, pero la criatura continúa, el monstruo. La criatura sí. Sí. Bueno, y ese es un tema del que no hablamos, ¿no? Uno de los efectos efectivamente colaterales fue la caída. Bueno, varias cosas. Hoy día leí que el fiscal general ha pedido periciar los audios del señor que trabajaba allí, que es el que lo acusan directamente de haber hablado con el doctor Serrano, juez que le tocaba fallar en aquella causa de la que se arma todo este lío. Ya está el doctor Alviar. Hola, querido Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Buenos días, Guillermo. Buen día, doctor Alviar. Buen día. Saludo a la audiencia. Gracias, Jorge. Placer saludarlo. Estábamos justamente en el preámbulo de aquello que le vamos a preguntar. Guillermo decía que cómo es que Godoy sigue todavía cuando el padre de la criatura, que era Swing, ya se extinguió. Y casualmente al doctor Alviar, que ustedes saben que es un asiduo concurrente y sobre todo de primera mano es a quien le consultamos los temas constitucionales que están siempre en boga. Últimamente el doctor Alviar tiene que tener una cantidad inmensa de llamadas, consecuencia de este tipo de cosas, lo hemos visto en varios programas importantes, y él tiene la serenidad intelectual de dar una opinión nunca incendiaria, sino clara. Por eso lo invitamos, porque si es para incendiar, pues ya hay muchos que incendian el país permanentemente. Doctor, hacíamos el resumen de que el caso del doctor Godoy pasó por el CAL autorizó que continúe el procedimiento del juicio político, eso tiene que ir a la Comisión de Fiscalización donde se encuentra y hay plazos que tienen que cumplirse. Esos plazos específicamente atañen a las pruebas de cargo, a las pruebas de descargo, pues, y finalmente, luego del careo que tendrá que existir entre los legisladores respecto del señor Godoy, tendrá que emitirse un informe final y ese informe es el que va a ir al Pleno y el Pleno será el que resuelva o decida la censura. Guillermo decía hace un momento, dime quién defiende a Godoy. Entonces le digo, bueno, que lo defenderán me imagino en la casa, pero que el resto se ha ido a un lado y que entre los efectos colaterales, la caída del señor Swing, de quien al parecer se hablaba antes muy bien, ha sido el efecto más inmediato. Esto ha derivado en la designación de nuevos encargados de la Corte Nacional. Se especuló que podía ser la señora doctora Camacho, finalmente ha sido designada otra persona. La pregunta del millón es, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de aquella seguridad jurídica que tanto se cacarea en este país, la seguridad jurídica, ¿qué dice sobre el sustituto del señor Godoy si, como parece en la línea de los eventos lógicos, debe ocurrir que al señor lo censuren? Y esto solamente para quienes ahorita nos están escuchando, se enanca en el hecho de que el mismo presidente le pidió que renuncie. Ergo, si el presidente le pidió que renuncie y el presidente controla o maneja la mayoría de la Asamblea, cuando vaya al Pleno, pues es presumible que el Pleno se pronuncie por la censura. Por tanto, ¿a quién le corresponde, censurado en el evento, en la hipótesis lógica que ocurra al señor Godoy, asumir la judicatura? Gracias, Mario, por la pregunta. Efectivamente hay esa interrogante en estos momentos en muchas personas. ¿Qué va a ocurrir? Sobre todo cuando se está hablando de que
la Corte Nacional debería de enviar una nueva terna. Y la verdad es que luego de analizar la normativa, sobre todo el artículo 179 de la Constitución, que dice que el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes. Delegados designados por periodo fijo de 6 años, a partir de ternas que remiten las autoridades constitucionalmente determinadas de la Corte Nacional, de la Fiscalía General, del Defensor Público, de la Función Ejecutiva y por la Asamblea. En el caso de la función judicial de la Corte Nacional, el delegado que se nomine como tal, como miembro de la Corte, del Consejo de la Judicatura, tiene que ejercer obligatoriamente la presidencia de ese organismo. Y cuando insisto en el señalamiento que es un delegado, esos nombramientos no son personales, tienen una connotación institucional, son delegados por la institución por un periodo de 6 años, de tal manera que tanto el principal como el suplente tienen los mismos requisitos que cumplir. Y por tanto, en el caso de que por renuncia, muerte, destitución, tendría que asumir la alterna de la terna enviada por la Corte Nacional, que luego es ratificada como tal a través del Consejo de Participación Ciudadana y se ha posesionado. Esto tiene una vinculación con una norma expresa del Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 262. Ahí se señala también que los representantes de la función, los delegados de la función judicial de la Corte Nacional son los que van a ejercer la titularidad de la presidencia o como alterno en caso de que faltase el titular. De tal manera que si llegasen a faltar ambos, que puede ocurrir, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura nombrar a su reemplazo. No cabe que se vuelva a solicitar una terna. La terna solo se puede enviar una vez durante el periodo de los 6 años. Y tiene una lógica, ¿no? Porque siempre hay la posibilidad que alguna ausencia acontezca, por eso se envía un alterno. Y el alterno tiene que reunir los requisitos del titular. Esa es la reflexión la conclusión a la que he llegado luego de reflexionar sobre estas normas que le he mencionado. Una cosa sobre eso, doctor. Si es que entonces cae Godoy, que es el camino, la hipótesis lógica, entraría la doctora Villasís, que entiendo que es la alterna. Pero al entrar Villasís va a quedar igualmente el espacio pendiente del alterno de Villasís. ¿Es la misma Corte Nacional la que tiene entonces que enviar, qué, una nueva terna para la designación? Es lo que indiqué antes. La Corte Nacional solo puede enviar una sola vez una terna durante el periodo. Okay. Ya está el alterno nominado y en caso de que falte el alterno, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura nombrar al... Perfecto.
Ya, entonces es de autogobierno la designación. Don Guillermo. Así es, así lo señala expresamente el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. De hecho, no recordaba qué pasó con el doctor Román, que es el ejemplo más próximo, cuando cae el señor Terán y sube Román, que fue también otra discusión, no precisaba a quién habían designado como alterno de Román. No sé si lo designaron finalmente, pero por eso es que no tenía presente ese caso. Don Guillermo, lo veo que está muy pensativo usted. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? No, doctor Alvear, y voy a pedirle que se salga de su condición de jurista y hagamos un ejercicio de leguleyada. Eso no le puede pedir. Eso es bastante complicado. Complicado. Y a ver cómo, y si quisieran eludir este procedimiento que usted lo acaba muy bien de detallar y explicar, ¿qué es lo que se podrían inventar? No se me ocurre. No se me ocurre qué es lo que se le puede jurista, inventar. Pues usted le pide... La norma es clarísima, el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial dice expresamente que si falta el titular, asume el suplente, y si falta el suplente, el Pleno nombra al presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, la verdad es que recordar a Carlos Julio Arosemena es importante, ¿no? Porque frente a una claridad como la suya, si yo le preguntara a Carlos Julio, le diría, oiga, ¿y esto puede ser eludido? Él me hubiera dicho, sí, porque en este país, si a mí me dicen que los burros vuelan, yo salgo a la ventana a ver el fenómeno. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué piensas tú, Mario? ¿Por dónde puede venir el...? Bueno, yo te insisto, la razón de invitar al doctor era tener todos claridad. Lo que queda claro es que si cae el señor Godoy, le toca a su alterna. Y el alterno de ese alterno que asumió sería designado de entre el Pleno del Consejo de Judicatura. Es decir, ya no cabe que la Corte envíe ninguna terna para sustituir. Ya es por autogobierno que se designa. Ahora, ¿cómo lo designan? No, ya sé quién lo elige. ¿De dónde sale el nombre? Me imagino que de entre ellos, porque alguien puede decir Jorge Alvear o Guillermo Santamaría. Tiene que ser entre ellos, efectivamente. Tiene que ser entre ellos. Lo pones y ahí ganará. Una pregunta, doctor, y vamos en la parte legal. ¿Qué opinión le mereció la renuncia de Swing y por qué Swing toma una decisión que luce decente, caballerosa, adecuada, frente a la no decisión en igual sentido de Godoy? Porque decía Guillermo, muere el padre de la criatura, pero la criatura sigue viva y no renuncia. Mire que el presidente le hace una gentil recomendación, porque el presidente dice, yo creo que él debe renunciar. Y muchas voces se han pronunciado en similar sentido, es decir, Godoy debería dar un paso al costado luego de que toda la opinión pública está contra él, luego de que el CAL se pronuncia para ir al proceso de juicio político, luego de que asume ya la Comisión de Fiscalización. Es decir, todos los caminos se van dando y nadie puede decir que a él se le ha inobservado algún derecho. Por el contrario, ha sido todo correctamente llevado. Pero ya este no es un tema de la corrección como se lleve el proceso, sino un tema ético, moral, personal, de vergüenza, como lo queramos llamar. Mire, yo también estaba reflexionando al respecto. Tal vez el expresidente de la Corte Nacional, y diría el Pleno de la Corte Nacional, debió haberle quitado el voto de confianza al señor Godoy, porque el señor Godoy es delegado de la Corte Nacional. Yo no creo que el hecho de que el presidente de la República le haya sugerido que renuncie tiene un efecto jurídico lógico.
porque el señor Godoy, en teoría, no es delegado de la función ejecutiva. Claro. El señor Godoy es delegado de la Corte Nacional, del presidente de la Corte Nacional, que representa a la Corte Nacional. Esa sugerencia debió haber venido de ahí. Ahí hubiera pesado más. Es un poco difícil, Guillermo, preguntarle al doctor, como yo te dije, no le puedes preguntar a un jurista que piense como Leguleyo, pero lo que tal vez cabría preguntarle al doctor, ya que estamos al cierre del programa, es, yo creo que eso amerita otro programa, porque es muy largo, y le iba a preguntar qué solución avisora en la parte judicial, pero no creo que... Lo que a mí me salta, con este caso Godoy es que efectivamente el país está entrampado, porque el personaje fue designado por el presidente de la Corte. El presidente de la Corte, luego del escándalo que se produce, decide renunciar, y renuncia porque carga con la culpa de haberlo nominado. Dice, Por dos ocasiones. Entonces dice, no, me equivoqué. No lo dijo verbalmente, no lo expresó, pero la renuncia es la admisión de que se equivocó. Pero el nominado hace oídos sordos y continúa como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y se va a la asamblea, y ahorita está en el procedimiento de la asamblea. Y vamos a ponernos en el escenario de que no lo enjuician en la asamblea, de que no termina censurado, que podría ocurrir dentro de las posibilidades. Y Godoy continuará aferrado al cargo. Una pregunta. Entonces, Guillermo, la pregunta aquí es, esos requisitos, uno de los requisitos, ¿no?, que siempre se pide en muchos cargos, es el de la probidad notoria. Probidad notoria, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿y cómo la califica? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se acredita la probidad notoria? ¿Cómo se acredita? ¿Cómo evitar que esto de la probidad notoria sea una cosa que, como mantequilla, ¿no?, la estiran todos y todo el mundo que le conviene cabe ahí? Como melcocha, dicen. Como melcocha. Un cascarón vacío, diga. Un cascarón vacío, claro. Porque el país se puede encontrar con esta realidad, que Godoy se puede continuar con el cargo. Ahí me cabe una pregunta en alcance de lo que dice Guillermo, querido Jorge. A ver, ya el CAL ya pasó, está en la comisión. La comisión de fiscalización tiene que emitir un informe, yendo a lo que dice Guillermo. Sí. Ese informe que emite la comisión de fiscalización... Puede archivarlo. Claro. Y entonces todo el ruido actual se pierde, ¿no? Es decir, si mañana hay un informe que no dé paso y que diga no, que manda a archivar, lo cual se consigue con la mera mayoría de la comisión, no pasa pues a juicio, no pasa al pleno. O sea, estamos sometidos a la voluntad de, creo que 5 o 6 cristianos, que si deciden mañana archivar, chao pescado, como dicen. O sea, no pasó nada. Sometidos a la probidad notoria de Godoy, porque Godoy presuntamente cumplió con ese requisito de probidad notoria, y ahí lo tenemos encaramado, ¿no? Y el país sufre con la presencia de él, y digo sufre porque apareció frente a la asamblea un letrero colgado en el que le pedían que renuncie. Se lo atribuye el Colegio de Abogados de Pichincha, que es uno de los pocos actos de justicia que le he escuchado a ese Colegio de Abogados realizar. Pero no solamente es el Colegio de Abogados de Pichincha. Es decir, ¿quién no puede estar de acuerdo que Godoy debiera irse? Pero él está en desacuerdo. Exactamente, él. Bueno. Justamente él no está de acuerdo. Jorge, mil gracias. Siempre preclaro usted, y sobre todo que señala un camino desde el punto de vista académico. Esto ya no es político, esto es básicamente entender lo que se viene
y nos quedamos con la mala sensación de lo que dice Guillermo, que mañana puede haber una comisión. Yo no lo creo, pero puede ocurrir que se manejen las mayorías y mañana decidan no emitir un informe que se archive. No debería ocurrir así, en coherencia con lo que el presidente le pidió la renuncia. O sea, eso da a entender que ADN, y si ADN tiene mayoría en esa comisión, lo que debe ocurrir es que existe un informe que recomiende ir al Pleno, y el Pleno, en teoría, manejado o con anuencia del gobierno, cercano al gobierno, debería también ir a la censura. Entonces, lo que estamos es simplemente dejando que pase el tiempo, pero hasta tanto el señor Godoy ha designado jueces, fiscales. O sea, yo ¿sabe lo que no entiendo de todo esto? Es qué pasa con el Pleno del Consejo. O sea, ¿por qué el Pleno del Consejo le dice que, señor, dé un paso al costado porque nos está contaminando, nos está complicando la vida a todos? Si yo fuera miembro del Consejo hubiera dicho, señor, váyase, porque esto ya se vuelve insoportable. Pero en fin, este es nuestro país. Mi querido Jorge, le mandamos un abrazo inmenso y gracias siempre por tener la bondad de atendernos, máxime en fin de semana. Muchas gracias, igualmente para ti, Mario, Guillermo. Gracias, igualmente. Mi querido Jorge. Gracias, amigos, doctor. hasta el próximo sábado, que vamos a tener un programa igualmente interesante o mejor que este. Vamos a tener, ya anticipo, a Michelle Maffei, con quien vamos a tener harto de qué hablar sobre el famoso tema Mocolí. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Muy amable. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.